Probando, probando, probando. Buen día, estimados alumnos. Espero que estén bien. Siguiendo con nuestras clases en esta modalidad, vamos a dar nuestra penúltima clase del año, que es existencialismo. A continuación voy a poner la presentación y vamos a empezar. Espérenme un momento. Mm, Ahí está. Deja de mostrar mi pantalla. Ahí está. Perfecto, bueno, la clase de hoy, como les dije, es existencialismo. Eh, Existencialismo es la filosofía que, para hacer una definición simple, es que toma la existencia como problema filosófico fundamental. Se divide en tres etapas, que son el existencialismo cristiano, eh, que es el de Soren Kierkegaard, que es el inicio de la filosofía existencialista. Kierkegaard era contemporáneo de Marx y Hegel, para que tengan ustedes, lo ubiquen en el tiempo. Si bien él no se llamó formalmente existencialista, él tocó problemas existencialistas y de hecho Kierkegaard, en contra de Hegel, para que la humanidad era solamente un momento de la historia, para Kierkegaard lo que importaba es la humanidad que hay ahora, no el espíritu solo, sino el aquí y ahora. Por eso se le considera el primer existencialista Kierkegaard. Y porque trataba problemáticas como el hombre ante Dios, por ejemplo. Después tenemos el existencialismo agnóstico, que es Heidegger y Camus, Albert Camus. Y finalmente el existencialismo ateo, que es Sartre. Nosotros vamos a hablar un poco de, sobre todo, Heidegger y Sartre, pero también vamos a tocar algo de Camus. Hablemos de Heidegger. Heidegger es un pensador polémico. Si bien él no se dijo así mismo, o sea, él de hecho renegó el existencialismo, él no se definía como existencialista, sino como ontologista, pero sí es cierto que él pone la existencia, cuando habla del ser ahí, el ser aquí y ahora, vamos a hablar de eso, él pone la existencia como problema fundamental. Entonces, le guste o no, queda como existencialista, aunque él este, reniegue. Eh, eh, Heidegger tiene, pues, algo polémico, eh, él asumió en la Universidad de Friburgo ante el nazismo, le cagó a varios profesores judíos. Tuvo una relación polémica porque si bien no le podíamos decir un nazi, como tal así dogmáticamente nazi, y que odiaba a judíos y era racista, sí tenía ciertos prejuicios y sí apoyó el partido nazi. Y de hecho los nazis le pusieron en Friburgo, por eso después de la guerra él terminó básicamente confinado, llamado silencio. O sea, perdió toda autoridad académica y este, igual eso no quita que fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, ¿verdad? Pero sí, su relación con el nazismo es polémica. Este, no sé si podría decirle racista, porque, por ejemplo, salió con Hannah Arendt, que era judía. Eh, yo lo que interpreto es que era un alemán atemorizado. Tenía miedo de la amenaza que representaban tanto el comunismo soviético, que estaba en auge, como también del capitalismo nazi, que amenazaba con el modo de vida, el capitalismo americano, que amenazaba con el modo de vida alemán. Hayek era de preservar lo alemán. Y para él el estilo de vida colectivista comunista era una amenaza, y también el individualismo corporativista capitalista también era una amenaza. Y de hecho él, cuando asume como rector de Friburgo, él da una conferencia que dice: Alemania está en el medio de la tempestad, o sea, está entre el capitalismo salvaje americano y el socialismo soviético. Entonces, Heidegger, creo yo, vio en el nazismo una forma de preservar lo alemán. Obviamente falló tres pueblos, ¿verdad? Porque el nazismo cometió crímenes de guerra y todo. Ustedes ya saben lo que fue el nazismo, ¿verdad? Este, pero sí, y eso le costó después su prestigio intelectual. Si bien
Es, como le digo, uno de los filósofos más influyentes hasta el punto que hasta en la posmodernidad influyó en Sartre, en los posmodernos. O sea, pero hablemos bien de la filosofía. Heidegger se llamaba ontologista, no existe porque Heidegger trataba el ser. Pero para Heidegger el ser, como ya hablamos en la clase de hermenéutica, por eso me gusta esta modalidad que se complementa hermenéutica con esta clase. Para Heidegger el ser no es algo que está ahí en abstracto, sino que es algo que está acá y ahora. O sea, una mesa no es una palabra mesa, un abstracto, un concepto. Una mesa es esta mesa que está acá y ahora, en este mundo, en este momento, en este tiempo. El ser abstracto como tal no existe. El ser es el ser ahí, el Dasein, en las cosas. Es un fenómeno, es decir, una cosa que está acá y ahora. Es decir, que existe en un aquí y en una ahora. No es una entidad abstracta. Y esto implica ser un lugar y en el tiempo. Eh, Cuento una nota graciosa. Yo tuve en un congreso donde había un profesor Sassi Kim, que era un profesor heideggeriano, y él hablaba de la jarreidad de la jarra. Y nos acabamos de decir, porque la jarra tiene su jarra, o sea, la jarra existe aquí y ahora. Eh, entonces, la jarra no es una cosa abstracta, sino que es una jarra que existe en un tiempo y eso implica muchas cosas. El ser se determina en cuando existe, está aquí ahora. O sea, estar en el mundo y dentro del contexto forma parte del ser. Entonces, vos no sos una cosa, sino que sos una persona, un objeto, algo que vive en un momento y en un tiempo determinado. Entonces, esto también implica un ser en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo y la realidad donde vos nacés determina tu ser. O sea, tu ser no es algo que, no es como decía Aristóteles que ya nacés con una esencia, sino que vos te determinás, depende del contexto histórico. Tu forma de comportarte y tu forma está determinada por. Y lo mismo las cosas, no solamente representan las cosas. Eh, Vos existís en un tiempo concreto, en una realidad concreta, y eso determina tu cultura, tu vestimenta, tu lenguaje. O sea, el tiempo y el lugar donde vos existís determina tu ser. No es lo mismo haber nacido acá en Paraguay, Sudamérica, con una realidad socioeconómica, política determinada, que nacer, por ejemplo, en Japón. Si ustedes en vez de nacer en Paraguay hubiesen nacido, por ejemplo, en Japón, eh, hubiesen tenido otra forma de ser, a lo mejor otra religión, porque Japón, budista o lo que sea, a lo mejor ni siquiera se hubiese dedicado a la historia, porque Japón de prioridad a las carreras técnicas, como, entonces a lo mejor hubiesen sido, estado trabajando en una fábrica o en un, hubiese tenido otra cultura, otra, entonces básicamente no hubiesen sido ustedes, hasta otra música hubiesen escuchado. Lo mismo si hubiese nacido en otro tiempo. Si vos nacieses en Paraguay en la época de Stroessner, por ejemplo, tendrías otra cultura. Tu contexto sociohistórico tendría otro. No es lo mismo nacer en la década del 70 de la realidad hippie que nacer en la generación Z con las redes y demás que condicionan nuestra forma de ser. Eh, por eso es eh, importante cómo el contexto, el mundo determina, forma parte del ser. O sea, el ser no es como le dije, no es una atracción, sino que se forma en un mundo, en un contexto histórico determinado. O sea, vos estás, tu ser, lo que sos vos, está determinado por la realidad, la cosa que vos le das a tu. Lo mismo pasa en las cosas. Vos nacés en un mundo donde están las cosas. Y las cosas, vos determinás el valor de las cosas, o sea, vos le das el valor de las cosas. El ser humano es el que usa las cosas. Pero también la tecnología condiciona al propio ser humano. Entonces somos seres en el mundo en un tiempo y rodeados de cosas como se dice a la mano, la tecnología a la mano. Y nos determina las cosas, nosotros le damos valor a las cosas porque las cosas son herramientas que nosotros usamos. O sea, nosotros usamos una cosa para tal fin. Pero la tecnología o las cosas también nos dan valor a nosotros. Este,
En la época de Haydn empezaron a aparecer los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio sobre todo, en la televisión no era tan difundida en la época, pero ya había, la radio sobre todo era, y eso cambió la forma en cómo se comunicaba, la forma en cómo se transmitía la información, la forma en cómo, y cambió la cultura, porque los medios de masivos de comunicación son los que determinaban cosas como, por ejemplo, el surgimiento de la música popular. No hubiese existido el rock si no hubiese existido la radio, el vinilo, eh, y condicionan, así como en la actualidad, por un ejemplo actual, la- las redes sociales cambian nuestra forma de relacionarnos con la gente, cambian nuestra forma de, la forma de hacer protestas, cambian la forma de comerciar. Las redes sociales cambian todo, determinan la forma en cómo trabajar con la opinión pública, determinan la cultura de las redes sociales ahora es, los jóvenes, la generación Z, eso es diferente, en forma de relacionarse, en forma de transmitir su cultura, la cultura del meme, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, la tecnología también cambia el ser. Nosotros, las cosas son lo que nosotros le damos valor, pero las cosas también transforman la forma en cómo nosotros nos apropiamos de las cosas. Y las cosas también nos cambian, la tecnología también nos cambia a nosotros. Y eso es lo que Heidegger observó. No solamente hablando de la tecnología, sino que también las tecnologías alimentarias, por ejemplo, el, la tecnología que se hace en alimento, por ejemplo, cambió la forma en cómo comemos, cambió la forma en cómo vivimos, cambió la forma en cómo nos distribuimos. Este, la iluminación cambió nuestro horario. Surge la vida nocturna cuando, recuerden ustedes que en el siglo XIX oscurecía y ya moría toda actividad. La vida nocturna empieza con la iluminación este, eléctrica. Eh, Nos vimos los super, pasamos la época en que tenía súper hasta las 6 de la tarde, después vino el coreano hasta las 10 y ahora vi está 24 horas porque la vida moderna exige, porque la vida moderna ya contempla a la gente que sale tarde del trabajo, y, o sea, cambió el ritmo de vida, eso es lo que quiero llegar. Este, y así, esos son ejemplos de cómo la tecnología va cambiando nuestra forma de ser. El celular cambió nuestra forma de escuchar música, ya nadie anda con esas radios así grandes, ahora tenés 200, ya no se usan más programas para descargar música, tenés 225.000 músicas en Spotify y escuchás. Entonces, nosotros somos ser ahí y somos ser en el mundo. Ser en el mundo quiere decir que estamos en un mundo lleno de cosas y en un contexto histórico, en un tiempo determinado, y eso condiciona nuestra forma de ser también. Pero también somos ser ahí con, significa, perdón, esperen un ratito, ahí, ahora sí. El ser ahí con significa que nosotros somos también con un grupo de personas, coexistimos con un grupo de personas y ese grupo de personas también influyen en nuestro ser e influyen también, nosotros también influimos en las personas. Este, Famoso el dicho, dime con quién anda y te diré, famoso nuestras amistades influyen en nuestros gustos, porque tus amigos te presentan grupos musicales, modas culturales, series, libros, y eso influye mucho en tus gustos. Vos también influye en tus amigos. Y también la sociedad donde vivís. La sociedad donde vivís determina si tu ambiente laboral, tu forma de relacionarte. No es lo mismo cómo se relacionan los occidentales que los orientales, por ejemplo. Es un ambiente más cerrado. Los occidentales somos más abiertos que las sociedades orientales. Lo mismo, por ejemplo, la estructura familiar. En Latinoamérica tenemos la familia grande, mamá, papá, abuela, abuelo, el perro, el tío. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, es más la familia nuclear.
mamá, papá, los hijos y ahí. Este, salvo, no sé, día de acción de gracias o que vienen otros familiares, pero la familia es mucho más nuclear en Estados Unidos. Vos te vas a un hospital de Estados Unidos y vas a ver papá, mamá y el paciente, o paciente y los hijos, o siempre el entorno cercano nomás. En cambio, te vas a Latinoamérica y vas a ver que se enferma y está ahí, toda la familia está ahí en el hospital. No tenemos, y en Asia es lo mismo, en Asia, este, y lo mismo la forma de hacer amistades, que cambia según la cultura, el tiempo y el lugar donde vivís. Entonces somos también con los demás, o sea, somos ahí con, y eso determina nuestra forma de relacionarnos. Nuestras amistades influyen. Se hizo un estudio en Harvard, hablando de eso, que un estudio que duró varios años, fue un estudio largo, que duró décadas, y donde se determinó en ese estudio que el principal componente de la felicidad es tu círculo de relaciones. O sea, lo que más influye en el hecho de que vos seas feliz o no es tu círculo de relaciones, es decir, tus amigos, pareja, y, o sea, todo tu círculo. Si ese círculo te da contención, si no. Parece un resultado obvio, pero tomó años de estudio, ¿verdad? Entonces eso te muestra cómo se determina la sociedad. Entonces, para Heidegger ser es producto de, primero, que estamos en un lugar y en un tiempo, segundo, que estamos con objetos y cosas que determinan, y tercero, que estamos con los demás, que los demás sí o sí influyen en nosotros y nosotros influimos en los demás. Eh, pero también dice que Heidegger nosotros somos ser para la muerte, y esto es bastante complejo. Es decir, Heidegger dice que nosotros, los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, tenemos conciencia de la muerte. El, El filósofo Norbert Elias decía que si vos agarras una mosca, esa mosca va a tratar de escaparse. Y vos le soltás la mosca y la mosca va a huir por su instinto de conservación. Pero esa mosca no va a pensar después en la muerte. O sea, la mosca no va a pensar, casi me morí, tengo que pensar en mi jubilación de mosca o en mis hijos moscas. Porque el animal no tiene conciencia de la muerte. Tiene instinto de supervivencia y tiene el temor, que es un instinto también, de hecho, uno de los instintos más básicos. Pero el animal no piensa en la muerte, o sea, vos no puedes concebir que un perro piense así, ay, ¿qué va a ser de mí cuando sea viejo? ¿Qué va a pasar con mi dueño cuando yo me muera? ¿Por qué la vida de perro es tan breve? Los perros no tienen esa reflexión, los perros no son conscientes de la muerte. En cambio, el ser humano tiene la bendición o la maldición de lo que como quiera de ser consciente para la muerte. Entonces el ser humano, según Heidegger, vive para la muerte. El ser humano, todo lo que hace el ser humano, se casa, tiene hijos, todo lo que hace, hace sabiendo que se va a morir. Por eso quiere trascender, quiere hacer algo, quiere dejar algo en el mundo, porque tiene miedo a la muerte. Y ante esta conciencia de muerte tenemos dos posturas. La existencia auténtica, que es aceptar el destino y bien consecuencias, y aceptar la muerte como algo inevitable. Y esto es afrontar la muerte con angustia, no con miedo. Angustia porque sí o sí te va a dar, o sea, sí o sí, no puedes no pensar en, cuando yo me muera, que como... sí o sí tenés angustia, pero lo que no tenés que tener es miedo. Diferente es el miedo a la muerte, porque vos no le puedes tener miedo a lo que es inevitable. En cambio, sí puedes tener angustia. Y esto Heidegger saca de Kierkegaard el concepto de angustia. Eh, en cambio, la situación auténtica es la que vive con miedo, afronta la muerte con miedo. Entonces vive con ese temor y ese temor hace que viva de forma inestética. ¿Por qué? Porque el temor a la muerte en el fondo te da temor a vivir porque vos no haces nada por justamente tu temor a la muerte. Entonces vivís comportándote como, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar? Entonces estás con esa existencia inauténtica. Vivís, como tenés miedo a la muerte, vivís en base al otro. ¿Por qué? Porque tratás de prolongarte en base al otro.
En cambio, cuando vos aceptás la muerte, no tenés angustia, decís, ah, bueno, me voy a morir. Eh, qué mal, pero no puedo hacer nada para... Entonces, eso, dejar todas mis cosas en orden y ya, en cambio, el miedo a la muerte es tratar de evitar eso que no se puede evitar y vivir con miedo, que es vivir en el otro. Entonces, como vos vivís con miedo a la muerte, no vivís por vos mismo. Para que te note esto, le voy a explicar con... Hay una película muy buena, ya vieja, de Ingrid Bergman, que se llama El séptimo sello, que es la historia de un caballero en la época de la peste que llega a Europa desde las cruzadas en la época de la peste, y al caballero, este caballero le aparece la muerte, y la muerte le dice que le va a llevar. Y el caballero tiene miedo. Y entonces el caballero le pide una prórroga. Y la muerte le dice, yo no doy prórroga. El caballero le dice, yo sé que te gusta el ajedrez. Entonces vamos a jugar. Y vamos a apostar. Si yo gano, vos me dejas en paz. Y si vos ganas, me voy contigo sin chistar. Y bueno, hizo la muerte. Pero el tema es que la muerte ya sabía que el tipo iba a perder. Porque estaba destinado, ¿verdad? Y acá hay dos. En la película muestran varias posturas ante la muerte. La postura del caballero que tiene miedo. Y está la postura de su escudero, que es la asistencia, sería la asistencia auténtica, que es el tipo que toma la mente con la vital y se centra en vivir lo mejor posible antes de dejar este mundo. El escudero sostiene que no hay nada después de la muerte. Y el caballero cree que no, que tiene que haber algo, tiene que haber un significado. Y él quiere hacer algo, la buena acción. Y al final, cuando la muerte le gana, el caballero le pregunta si le va a contar sus secretos, o sea, qué pasa después de la muerte, porque eso es lo que te da miedo, y la muerte básicamente, yo no tengo secreto, le dice, o sea, le da a entender que no hay nada. Y ahí el caballero se... Entonces, esa postura las dos posturas de Heidegger se explican en esa película, muy buena es. Otro tema que toca mucho Heidegger y que influye mucho el tema del lenguaje. Para Heidegger el lenguaje es la casa del ser, el lenguaje da la esencia del ser. Nosotros este, le damos ser a las cosas al ponerles nombre. Cuando las cosas no tienen nombre, no tiene ser, no es nada. Por ejemplo, el bullying es una palabra que ahora existe y que está así, se normalizó en el ámbito educativo. Antes no tenía esa palabra, no existía la palabra bullying. Literalmente murió gente en los 90 para que haya la palabra bullying. Después de la masacre de Columbine, en realidad el término ya está, y usó un psicólogo en los 80, pero era un término perdido, un término que no tenía, que solamente se para, pero adquirió significado, adquirió una connotación importante después de la masacre de Columbine en los 90. Ahí sí se empezó a tocar el problema del acoso escolar y demás. Entonces, el lenguaje le da nombre a las cosas y nosotros tenemos cosas cuando le podemos llamar por su nombre. Y eso, el lenguaje, por tanto, es lo que nos permite relacionar con el mundo. Por eso es la casa del ser. Ahora hablemos de Sartre. Sartre es que le dio nombre al existencialismo y le dio también su aspecto característico de la filosofía existencialista. De hecho, podríamos decir que es el padre del existencialismo, Heidegger, primero que renegó y segundo que, pero Sartre le dio así el carácter del existencialismo. Este, para entender a Sartre, primero hay que tener en cuenta su contexto. Sartre nació en 1905, creo. Sí, exactamente, acá confirmé, atiné, 1905. Imagínense ustedes, Sartre era jovencito cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, era adolescente.
y tenía 30 y pico cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense ustedes, para que tengan en cuenta, imagínense ustedes ser, este, qué bajón ser de la generación que vivió esas dos guerras mundiales. Sartre es francés, estar en Francia, Francia que es la Primera Guerra Mundial de Sartre, en la Segunda Guerra Mundial ocupada por los nazis. O sea, obviamente no vas a tener una percepción linda del mundo, vas a ser una generación pesimista. Eh, eh, entonces, eso da a entender el movimiento este pesimismo que adquirió con la filosofía de Sartre, porque él es la generación que vivió dos guerras mundiales, entonces obviamente, ¿qué carajo pasa acá? Ese optimismo positivista ya se acabó. Pero entonces, eso para que entiendan el contexto de Sartre. Sartre tiene dos clases de antes de hablar de Sartre, para muchos autores, incluso por ejemplo Eduardo Feynman, este filósofo argentino, Sartre era un Heidegger para franceses, un Heidegger afrancesado. Y en parte tiene razón. Eh, para Sartre está el ser en sí, que es el ser las cosas, lo abstracto indefinido, lo que es por sí mismo. O sea, esta mesa es una mesa, esta silla es una silla, y las cosas son como son lo que son. Pero después está el ser para sí, el ser que se consiente a sí mismo, o así se hace a sí mismo. No es en el mundo, sino que está en el mundo. Acá el ser ahí deja que está en el mundo, se diferencia de este. Hay una tira cómica de Mafalda, en donde está Miguelito, un personaje de Mafalda, que dice, ¿qué tiene que ser un perro para ser perro? Y tiene que ser perro. Tiene su perreidad, diría Heidegger, el perro y su perreidad. ¿Qué tiene que ser un gato para ser gato? Tiene que ser el gato. ¿Qué tiene que ser un hombre para ser hombre? Tiene que ser astronauta, ingeniero, o sea, el ser humano, a diferencia del gato que ya tiene su programación, vamos a decir, entre comillas, de gato o el perro, que ya el ser humano es lo que se hace. Esto implica que no es como decía Aristóteles, que la esencia, sino que la existencia precede a la esencia, no como decía Aristóteles. Aristóteles decía una cosa es y después existe. O sea, para Aristóteles está el concepto de mesa y después está esta mesa que existe acá. En cambio, para Sartre, una cosa existe como mesa y después se hace mesa. O sea, en el ser humano es así, el ser humano se hace. Nosotros no nacemos predefinidos. O sea, yo no nací siendo el profe Ismael que soy yo, sino que yo, por mi experiencia de vida, pasé este, eh, todas mis experiencias personales, mi círculo de amistades, todas esas cosas definieron mi situación, la situación geopolítica de mi país, todas esas cosas definieron lo que yo soy. Eh, y de acá sale el concepto de la náusea. La náusea es el vómito y es el nombre también de una novela de Jean Paul Sartre, una hermosa novela, por cierto, medio complicada porque Sartre tiene un forma pero es muy buena la novela de Sartre. Eh, para Sartre, por tanto, como nosotros somos, entonces para Sartre nosotros estamos arrojados al mundo, por eso se llama la náusea. Estamos vomitados en el mundo que no tiene sentido, porque nosotros somos los que damos sentido al mundo. Entonces, nacemos en un mundo carente de sentido. Eh, no sé si te leyeron a Pablo Coelho, pero Pablo Coelho decía, el universo conspira a tu favor. Sartre decía, no, el universo no le importa, no sabe ni quién sos, el universo es indiferente. No, el universo no tiene sentido, la existencia no tiene sentido, la vida no tiene sentido. Vos estás arrojado acá en el mundo y estás forzado a darle sentido a algo que no tiene, dice Sartre. Entonces nosotros siempre queremos darle sentido a las cosas, eh, tenemos que darle sentido a las cosas, o sea, yo tengo que darle sentido a mi vida, entonces busco tener mi título, busco un propósito,
busco hobbies que me gustan, busco pareja, busco lo que sea, pero al final ocurre la muerte. Y acá nos llega al de que decía Sartre, el hombre es un paréntesis entre dos nada, o sea, de la nada venimos y a la nada nos vamos. Nacemos sin sentido y morimos sin sentido, porque no importa cuántos títulos, cuánta plata, cuántas cosas hayas logrado en tu vida, la muerte viene y acaba con todo eso. O sea, y la muerte es la nada, o sea, no hay un más allá, no hay, la muerte es la nada. Entonces, todo sentido, todo lo que vaya hecho de tu vida se acaba. Por eso, Sartre decía que el ser humano es una pasión inútil, un proyecto que no puede concluir. Les dije, bajón Sartre. Sartre, vuelvo a repetir, la generación que vivió dos guerras mundiales y la conclusión que sacó es que la vida no tiene sentido, que le tratamos de buscar sentido, pero si hay algo que no probó la historia es que no tiene sentido lo que estamos viviendo. Por eso el ser humano es una pasión inútil, un proyecto inconcluso, porque nunca puede concluir, porque la inevitable muerte siempre viene a cortar todo proyecto de vida. Y para bajonear más, está el tema del otro. Yo no solo no le doy sentido al mundo, no sé si, sino que el otro también está arrojado y también tiene que dar sentido al mundo. Ello implica que vos tenés que darle un sentido a los demás. Y eso implica que vos le cosificas al otro y el otro te cosifica a vos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos estás condenado a darle sentido a las cosas. Y dentro de las cosas están las otras personas. Entonces vos sí o sí le cosificás las cosas. Vos siempre le ves a la persona en función de vos. Él es mi papá, ella es mi novia, él es mi amigo, él es mi profesor, él es mi... Entonces siempre es en función de lo que te sirve. Y el otro, así también te ve a vos. El otro también te ve como su amigo, su pareja, su hijo. Vos sos mi hijo, tenés que hacer lo que yo quiero. Vos sos mi alumno, tenés que hacer lo que... Así te ve. Eh, entonces, el otro dice Sartre, el otro es mi infierno, el otro me cosifica. Cuando vos te subís a un colectivo, este, vos no le ves al chofer como un ser independiente con existencia, con sus problemas existenciales, con su... A vos no te importa, vos le ves al chofer como una persona que tiene que llevar al punto A al punto B. Y le pagas tu pasaje y te subís sin importarle su vida, sin importarle... Este, no te importa qué hace el chofer de su vida, no te importa su problema familiar, no sabes si tiene hijos, si tiene familia, si tiene... No te importa porque el chofer su función es llevarte a vos a ese parte. Y lo mismo el chofer, para el chofer vos sos un pasajero más de los miles que ven todo el día, una cara más. Y que tenés que poner tu boleto y quedarte ahí y ponerte en el fondo porque hay lugar todavía al fondo como si fuera... Ahí está, te cosificas, sos una cosa en el espacio. Hay lugar todavía, hay lugar todavía. El otro es mi infierno, me cosifica. Yo para ese chofer soy, ahí hay lugar, lo mismo que una caja que tenés que amontonar ahí en el... eh, y lo mismo pasa con la relación humana. Tu pareja te sirve para... que tu pareja no es una cosa con su problema, sino que es una... En este mundo de modernidad liga, como diría Bauman, es una cosa que sirve para, es tu pareja y a veces es como una posesión. Y incluso las relaciones, y ese es el problema con la modernidad, que incluso las relaciones se cosifican, incluso las relaciones son cosas. Tus amigos, tu pareja, tu familia son cosas. Y eso dices, el otro me cosifica, por eso el otro es mi infierno. Porque nosotros siempre vemos en función de nosotros y los otros también nos ven así. Eh, por tanto, sin importar la bondad en tus intenciones,
Y ahí está otra cosa. Sin importar la bondad, porque vos decís, ah, no, pero no todo. Hay gente que piensa en los problemas. Pero vos pensás en los problemas del otro desde tu perspectiva, porque vos no te puedes poner del otro. Cuando vos, por ejemplo, ay, si esos pobres nenitos africanos, estás viendo de tu perspectiva de privilegiado blanco occidental ahí que, ay, sí, yo le voy a ayudar a estos pobrecitos porque yo tengo, y te da un sentimiento de superioridad y tú, que es lo que pasa con las estrellas de Hollywood, por ejemplo. Este, por eso para hacerte el otro es el infierno, porque independientemente de que sea bueno contigo, de que tenga sentimientos genuinos a vos, de que te quiera, siempre te va a ver desde su punto, siempre vas a hacer algo para él, su pareja, su amigo, su. Entonces, el otro te cosifica. Entonces, si queda la pregunta, ¿para qué carajo existimos? Si no tiene sentido la vida, si no tiene sentido, no le pongo más sentido a las cosas, si no tiene, nada tiene sentido, el otro me cosifica, la vida, ¿para qué? ¿Por qué no nos matamos y punto? Y eso se te responde en la náusea. Hay una parte de la náusea en el que el personaje, Antoine Roquetam, habla de que estamos de más en el mundo. Siempre estamos de más en el mundo. ¿Por qué? Porque por más que queramos dar sentido al mundo, nada tiene sentido. Entonces nosotros estamos de más. Estamos siendo esa pasión inútil. Y el personaje de la náusea plantea matarse, está en una plaza plantea matarse y dice no porque mis huesos van a seguir estando de más. O sea, aunque vos te mueras vas a estar de más ahí. Eh, pero hay algo positivo dentro de todo esto que es la libertad. El hecho de que el mundo no tenga sentido y que vos estés condenado a estar de sentido significa que nadie puede imponerte nada. Vos no solo sos libre, sino que estás condenado a ser libre. ¿Por qué? Porque al momento que estás arrojado en este mundo sin sentido, vos estás condenado a hacer algo con tu vida. Porque hagas lo que hagas, tenés que hacer algo. El no hacer nada es hacer algo. Al elegir no hacer nada, estás. Por eso dice Sartre, somos libres, responsables sin excusa. Estamos condenados a ser libres. Si vos no haces nada, estás asumiendo tu libertad. Entonces estás eligiendo. Aunque le hagas nada, estás eligiendo no hacer nada. Entonces estás condenado a ser libre. Y Sartre, paradójicamente, Sartre decía, por eso Sartre decía, el momento más libre de Francia fue cuando invadieron los nazis. Porque ahí tenías que elegir o colaborar con la Francia nazi o ponerte en contra. Y esto te lleva al siguiente punto que es, vos sos libre, pero la libertad implica responsabilidad. Ser libre no es hacer lo que querés, sino que ser libre es hacer lo que querés, pero hacerte cargo de lo que vos haces. O sea, la libertad implica, porque cuando vos haces algo tenés que asumir tus actos, porque vos elegiste. Si vos no hiciste nada cuando estuvieron los nazis ocupando, tenés que hacerte responsable que no hiciste nada. Si vos cometés un error en tu vida, tenés que bancarte y decir, bueno, yo asumo eso. Si vos elegiste mal asumir las consecuencias. Procurá hacer otra cosa. Pero vos sos responsable, no le puedes culpar ni a tu pareja, ni a tu papá, ni a tu. Porque vos sos el único responsable de tu vida. Y de hecho, Sartre decía que no puede ni siquiera existir Dios. Eso dice en su libro Las Moscas, cuando Oreste habla con Sartre. En su libro Las Moscas, Sartre dice que no puede existir Dios porque Dios anula la libertad. Porque si existe Dios, quiere decir que hay un propósito para la humanidad, quiere decir que hay un código moral ético para la humanidad, quiere decir que hay un plan para la humanidad, una teleología. Entonces Dios no puede existir porque la existencia de Dios, dice Sartre, anula la libertad. Porque si existe Dios, quiere decir que vos sos creado y que fuiste creado por algo. Entonces, que de ahí ya tenés que ver ahí. Entonces, Dios no puede existir, por eso anula mi libertad. Si el hombre nace libre, responsable y sin excusas.
Las personas que ponen excusas, Sartre, son los que viven una situación auténtica y obran por mala fe, o sea, no quieren asumir su proceso y se culpan siempre al otro. Eh, ¿Por qué no te digo? Porque él, inauténtico quiere decir que no puede asumir el proceso de libertad y que por eso se proyectan los otros. Y ese es el que siempre le culpa al otro del fracaso. No porque esto, no porque lo otro, excusas. Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hacen de nosotros. O sea, no le puedes culpar a las cosas que te pasan, sino qué hiciste cuando pasaron esas cosas. Por eso Sartre dice, nosotros somos lo que hacemos, fíjense en la profundidad de Sartre, somos lo que hacemos con lo que hacen de nosotros. Nosotros tenemos dos opciones. O quejártelo de que no, que mis papás, no, que mi país, luego o que no, o bancarte eso y asumir y decir, voy a tratar de hacer, con lo que hicieron conmigo, tratar de hacer y tomar la reina de tu propio destino. Eso es lo que decía Sartre. Tenemos también a Sartre y su relación con el marxismo. Sartre se hizo, se comulgó mucho con la izquierda y llegó a decir que el marxismo es la filosofía de su tiempo. Sartre, si bien criticaba el autoritarismo estalinista, este, llegó a decir que el marxismo es la filosofía de su tiempo. ¿Por qué? Porque el marxismo buscaba la libertad de la clase obrera a partir de las condiciones materiales, o sea, de la existencia. Entonces Sartre decía que el existencialismo y esto que llama teoría de la libertad de buscar. Entonces, el existencialismo, dice Sartre, es una filosofía que conjuga con el marxismo. Esto muchos existencialistas le criticaron a esto a Sartre porque muchos ven como el marxismo como algo instrumentalizado, como que el marxismo también le cosifica al obrero, le convierte en una cosa, en un engranaje más en la historia de la evolución humana. Entonces, lo comulga para muchos. Y los mismos marxistas también le critican a Sartre, porque Sartre, para muchos, eh, Sartre era un incongruente en su vida, un pequeño burgués que hablaba de marxismo y era un marxista de café, un marxista poser, que nunca se jugó por nada en su vida y que vivía de discusiones intelectuales en el café y nunca peleó por ninguna revolución ni tomó las armas cuando los nazis ocuparon Francia, etcétera, etcétera. Y Sartre decía que no, que hay que plantear una reconquista humana del marxismo, eso, pero los marxistas, tanto existencialistas como capitalistas, le criticaban a Sartre, tanto capitalistas como marxistas le criticaban a Sartre en ese sentido. Los marxistas le criticaban por poser, por figuretti, y los otros le criticaban porque quería forzar al existencialismo dentro del marxismo. El existencialismo influyó en otros autores. Tenemos el caso de Albert Camus, que fue amigo de Sartre, aunque después se distanciaron un poco, pero en su tiempo llegó a ser amigo de Sartre. Eh, Camus planteaba la condición del absurdo, o sea, Camus también planteaba como Sartre que el humano nace en un mundo sin sentido y nace en una realidad absurda. Y justamente Camus plantea la solución de eso a través del hombre rebelde, rebelarse contra el absurdo de la existencia misma y aceptar esa condición existencial. Por eso está el mito de Sísifo. Sísifo era un tipo que tenía un trabajo absurdo, que empujaba una piedra que después caía otra vez y tenía que volver a empujar. Y Camus decía, preciso imaginar a Sísifo feliz. Eh, Porque la conciencia del absurdo de la existencia te permite, como decía Sartre, ser libre. Porque vos sabés que nada tiene sentido, entonces vos podés darle sentido a las cosas y podés rebelarte contra ese absurdo a través del hombre rebelde, como decía Camus. Camus tiene el tema de la peste, por ejemplo, la novela que trata de este, una peste, cuando la peste, en el caso de peste negra en Orán,
plantea a través de la enfermedad, como la enfermedad muestra el absurdo de la condición humana, cómo la gente busca darle sentido a esa peste y no tiene sentido. Y al final termina la peste y justamente esa es la reflexión final del personaje que es el médico, que era un médico de la peste, un médico, y justamente esa reflexión final. Entonces, eh, plantea Camus. Este, lo más simpático es que Camus hablaba del absurdo y él en una entrevista iba a decir que lo más absurdo es morir en un accidente de tránsito y él murió en un accidente de tránsito. O sea, hasta su muerte fue absurda. Eh, otra asistencia fue la pareja de Sartre, Simone de Beauvoir, eh, que tenía una relación onda libre con Sartre, pero al final los dos se celaban. Cuando Sartre se metió con esta periodista, no me acuerdo cómo se llama, esta pelirroja, Simone de Beauvoir se le hizo escándalo y cuando Simone de Beauvoir se metió con eso, Algrim, Sartre le hizo un escándalo, o sea, vamos a hacer una relación free, pero al final los dos eran posesivos, por eso se le critica mucho hipocresía a Sartre y a Beauvoir. Este, Beauvoir aplicó la teoría de Sartre y la pasó al feminismo. Así como Sartre decía que el ser humano no es sino que se hace, Simón decía que la mujer no es sino que se hace. No existe la mujer es lo que se hace. La sociedad le impone a la mujer cómo vestirse, cómo comportarse, cómo entonces, lo que decía Simón es que la mujer es un sujeto existencial, que no es algo determinado, sino que se hace. Y acá Simón de Beauvoir es justamente una referente del feminismo moderno, con todas sus contradicciones y todos sus aciertos. Eh, Hasta ahora influye ese tema su crítica al esencialismo, pero también las limitaciones de este enfoque feminista. Porque si la mujer no es, entonces, ¿qué es mujer? ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo le podemos definir a una mujer? Y ese es el problema, que por un lado están los conservadores biologicistas que te hablan reducen a la genitalidad el sexo, y por otro lado están este, los postsocialistas y los existencialistas que reducen a la mujer a algo social, pero entonces no puedes definir qué es mujer. Pero eso no es debate para esta clase. El punto del existencialismo hasta ahora es muy influyente, influyó mucho en el postestructuralismo, influyó también en la posmodernidad. Es una de las corrientes muy influyentes del siglo. Hasta acá la clase de hoy, queridos alumnos. Espero que les haya gustado. La próxima clase tenemos posmodernidad. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.